Dios te bendiga, gracias por darme la oportunidad de llegar hasta tus dispositivos móviles a través de esta plataforma. En vista de la situación que estamos enfrentando, deseo llevar hasta la comunidad de su hogar una palabra de parte de Dios que pueda bendecirles. Mi nombre es Adrián Montes y es un gusto que puedan escucharme en esta ocasión. Quiero abordar a través de estas plataformas una serie de reflexiones, la cual he titulado Consejos Bíblicos en Tiempo de Crisis. Sin duda alguna, la situación que estamos pasando ha sido definida por la sociedad como un tiempo de crisis. Crisis de salud, crisis financiera, crisis social. Sin embargo, en medio de esta situación, la palabra de Dios siempre es oportuna para bendecirnos, para confortarnos, para ayudarnos a salir hacia adelante. Por eso, a través de esta serie quiero compartir algunos consejos que yo sé que les pueden bendecir y que les pueden ser de gran bendición. En este primer video quiero llevarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 hacia adelante. En este pasaje se desarrolla un evento muy interesante. Dice el versículo 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y escuche bien, dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es muy interesante que esta escritura nos enseña que el Señor envía a los discípulos a que se movieran de donde se encontraban con él en el monte hacia la otra orilla del mar, es decir, hacia Capernaum. Algunas versiones de la Biblia dicen que Jesús los forzó a los discípulos. Cuando escuchamos la palabra obligar, nos pareciera un poco extraño esa expresión. Tal vez no logramos entender la prontitud, porque el versículo 22 dice que Jesús enseguida los hizo entrar en la barca, los obligó, les ordenó que entraran en la barca. Pero cuando vamos a San Juan, capítulo 6, que relata la misma historia, el versículo 14, ahí entendemos el porqué. Dice la palabra, previo a este acontecimiento, que ocurrió un milagro, lo que conocemos como la alimentación de los 5,000. El Señor dio un milagro de provisión extraordinaria a la gente que estaba con él en el monte, multiplicó los panes y los peces. Cuando la gente ve el milagro, asoció a Jesús con el Mesías prometido, con el profeta que se le había hablado a Moisés muchos años antes. Y dice la palabra que la gente decía, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y Jesús entendió que lo querían hacer rey. Y dice San Juan que entonces él se retiró de ahí. Y es entonces cuando Jesús le ordena a sus discípulos que se vayan de ese lugar, que se retiraran del monte y fueran a la otra orilla. Nosotros acabamos de leer que ya en el trayecto se desarrolla una tormenta. Pero qué curioso es esto, amigo, porque Jesús fue el que les ordenó que se movieran del monte hacia Capernaum. Él estaba consciente en su presciencia que en la travesía iba a haber una tormenta. Pero esto nos deja una enseñanza muy grande, porque la prontitud con la que Jesús está actuando y la urgencia de que los discípulos se movieran de ahí, seguramente era para que los discípulos no se enredaran con el fervor popular de la gente, que no cayeran en aquel anhelo de la sociedad
de querer entronizar a Cristo, movidos por sus intenciones egoístas y materialistas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Los aparta de ahí. Sí, permitió que enfrentaran la tormenta, pero amados hermanos, siempre que Jesús permite que pasemos por las tormentas, es para nuestro bien, nunca es para nuestro mal. Sabes que yo estoy seguro que la situación que estamos pasando hoy tiene un propósito de parte de Dios, porque las tormentas son para nuestro bien, no son para nuestro mal. Cada proceso que enfrentamos de parte de Dios tiene un propósito de crecimiento, un propósito de mejoría, no para destruirnos, no. Algo bueno hay en medio de los procesos. Entonces la palabra de Dios dice que Jesús los envía a la orilla. Aquí está el propósito de Dios, que ellos no cayeran en la trampa de la sociedad, que no cayeran en la trampa de la gente. Ahí está el propósito de Dios. Mientras tanto, dice la Biblia que él se encontró orando. Y cuando llegó la noche, dice la Biblia que él estaba solo, mientras que los discípulos se encontraban en la barca. Y en el trayecto, dice la Biblia, que se desató una tormenta. Dice la palabra de Dios que la barca comenzó a ser azotada por las olas y que el viento era contrario. Esto era algo típico en este lugar, en este mar. Pero esta tormenta parece que era inusual. Pareciera que era algo que superaba su conocimiento, que era algo que superaba su experiencia. Los discípulos podían cuestionar acerca del por qué Jesús había permitido que ellos entraran en la barca sabiendo lo que iba a ocurrir. Pero nosotros estamos viendo ya el panorama completo, cómo el Señor tenía un propósito. Mientras tanto él estaba orando, ellos estaban en la tormenta, ya era la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y 6 de la mañana aproximadamente, y el panorama era totalmente caótico. La barca siendo azotada, el viento contrario, Jesús ausente, los discípulos al borde de la muerte, un peligro inminente, preguntas, cuestionamientos. No sé qué tanto pasaba en medio de esta tormenta, que no solamente era la tormenta en el mar, sino la tormenta en su corazón, que sin duda alguna ellos estaban atravesando. Pero sabes, amigo, en medio de las tormentas, Jesús siempre sale al encuentro para ayudarnos. Porque dice la palabra del Señor que entonces Jesús vino a ellos. Es decir, se acercó, no los iba a abandonar. Si había estado con ellos apenas hace unos minutos en el momento glorioso de la multiplicación, ¿cuánto más ahora en la tormenta? Jesús sale al encuentro para ayudarnos. Dice la palabra que Jesús venía andando sobre el mar, es decir, por encima de las olas, por encima del mar. Aquellas olas que golpeaban la barca, sin duda alguna estaban fuertes, embravecido el mar, pero Jesús está por encima de las tormentas, por encima de la situación, por más caótica que sea, Jesús está por encima de todo ello. Su poder es superior, su poder es por encima de toda la situación que puedas estar enfrentando. Jesús viene a ellos. Ahora, antes de que el Señor trayera paz y calmara la tormenta en el mar, primero Jesús calma la tormenta de su corazón. Porque cuando surge un cambio en nuestro interior, entonces vamos a ver un cambio en nuestro entorno. Jesús primero tranquiliza el corazón afligido de los discípulos y después calma la tormenta. Dice la palabra del Señor que lo vieron y ellos decían, es un fantasma. Pero aquí viene el consejo que en este video quiero dejarte, que espero que lo podamos poner en práctica. Y es que en medio del caos no dejes de escuchar la voz de Dios. No dejes de escuchar la voz de Dios. Sí, el viento puede ser fuerte. Sí, la tormenta puede golpear, pero la voz de Dios siempre se puede escuchar. A veces nos habla en la bonanza, otras veces nos habla en la tormenta, pero siempre nos está
hablando. Yo estoy seguro que en medio de esta pandemia el Señor nos está hablando. ¿Te has preguntado cuál es la intención de Dios con todo lo que está sucediendo? ¿Te has preguntado qué es lo que Dios trata de decirnos? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación. Y sin duda lo que está pasando es Dios que nos está hablando otra vez y nunca lo ha dejado de hacer. Tómate un tiempo, aparta un minuto, aparta unos segundos, aparta un espacio de tu día. Yo sé que podemos estar ocupados pensando en cómo sobrellevar la crisis económica, de salud y demás, pero no debes de permitir que el caos venga a opacar lo que el Señor está tratando de hablarnos, porque al final de cuentas su voz siempre se podrá escuchar. En medio de la tormenta, Jesucristo aparece vencedor, aparece triunfante, con una palabra oportuna, con una palabra exacta, con una palabra certera, porque para cada necesidad Dios siempre tiene una palabra. Ante cada situación, Dios siempre tiene una palabra oportuna. Mientras las olas golpeaban y el viento azotaba, allá a lo lejos, Jesús, dice el versículo 27, les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y cada vez que el Señor abre su boca para darnos una palabra, esa palabra produce efectos en todo nuestro ser. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo son estremecidos al escuchar la voz del divino capitán. Porque en medio de las tormentas algo Dios nos quiere enseñar. Su didáctica a veces no es entendible para el hombre, pero su didáctica es sublime. Y el glorioso Maestro, en medio de las tormentas, algo nos quiere enseñar. Así que cuando la voz de Jesús se logró escuchar en medio del caos, yo estoy seguro que los discípulos experimentaron efectos gloriosos en su vida, calmando la tormenta de su corazón. Jesús les dice: tened ánimo. El primer efecto que produce escuchar la voz de Dios en medio de la crisis es que su voz conforta nuestra alma. Tengan ánimo, no se desanimen. Esa palabra hoy Jesús te la da a ti. En medio de la crisis, en medio de todo este ambiente tan difícil, Jesús te dice a ti, hermano, amigo, ten ánimo. Su palabra conforta nuestra alma. La Biblia está llena de promesas que nos alientan y que nos motivan. Aunque venga lo que venga, podemos creer que Él está con nosotros. Por eso es importante escuchar su voz. En segundo lugar, su voz produce en medio de la crisis que nuestra visión sea aclarada. Jesús dice aparte también: yo soy. Esto es interesante porque si hubo algún cuestionamiento o algún interrogante, alguna incógnita en la mente de ellos, aquí fue disipada, porque Jesús le dice: yo soy. Es decir, yo estoy en medio de esta situación. Soy yo el que estoy permitiendo esto. Soy yo el que permití que viniera la tormenta. Soy yo el que dejé que atravesaran esta circunstancia. Esto que estamos pasando no se le ha salido de control a Dios. La situación actual se le salió de control a los gobiernos, a los países primermundistas, a las instancias de salud y demás personas, pero al Creador del cielo y la tierra esto no se le ha salido de control. Y Él nos sigue diciendo: yo soy. En medio de esto, yo soy el que me estoy glorificando. En medio de esto, yo soy el que estoy haciendo algo poderoso. Y en tercer lugar, y termino con esto, el tercer efecto que produce escuchar la voz de Dios en medio de la crisis es que el temor es alejado. Dice el Maestro: no teman. Cuando su palabra vino a los oídos y a la mente y corazón de los discípulos, el temor fue alejado completamente. Porque cuando entendemos que el Señor está con nosotros en la bonanza y en la tormenta, no hay espacio para el temor.
no hay espacio para el miedo. Por eso, amado, el consejo de hoy es: escucha la voz de Dios. Tómate un tiempo para escucharlo, porque cuando escuchamos su voz, nuestra alma es confortada, nuestra visión es aclarada y el temor es alejado. En medio de la crisis es importante escuchar la voz de Dios, porque en las tormentas Dios nos sigue hablando. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Te invito a que lo compartas con tu familia, con tus amigos y con tu iglesia. Que te mantengas expectante y al pendiente de los siguientes mensajes y reflexiones que estaremos subiendo a través de esta plataforma. Soy Adrián Montes, gracias por habernos escuchado. Que Dios te bendiga.